Hola amigos, soy Joan Gallardo, entrenador personal y esto es Coaching Cavernícola. Hoy voy a hablarte de miedo, de los miedos que llenan y saturan las mentes de una gran parte de la sociedad y de las personas. Por mi trabajo o por cómo yo llevo mi trabajo, al final de una semana se hace mucha más magia en el despacho que en la sala de entrenamiento. Y me gusta creer que trasciendo mucho más allá de simplemente enseñar a hacer un press militar, un peso muerto, un clean and jerk, un snatch de forma correcta, sino que me centro muchísimo más en conseguir que esa persona esté apta y esté preparada mentalmente para llevar a cabo cualquier hazaña que se les ocurra de forma física. Porque tengo muy claro que una persona que no está bien de aquí es incapaz de mejorar cualquier aspecto físico, atlético, deportivo o de lo que sea. Cuando acabe una semana habré hablado personalmente con 80, 90, 100 personas sobre sus problemas y sobre todo, en primer lugar, intento que esa persona hable, porque gran parte de la cura viene de mano del habla, de la cura del habla, como decían. Y es muy importante que el cliente o que la persona entienda que es capaz de darle forma a ese entramado que tiene dentro y que es capaz de entenderse simplemente escuchándose, simplemente desarrollando esa idea. Tirando del hilo, no necesito más de 10 minutos para acabar hablando del miedo. Entonces, me seduce la idea de hablarle desde un punto de vista de la psicología existencial o humanista, pero sería demasiado abstracto, no me entenderían. Y por lo tanto, para que sea la cosa muchísimo más práctica, siempre me pongo a mí como ejemplo. Las personas me ven como una persona que no tiene miedos. Y es cierto, yo ahora mismo puedo decir que no tengo ningún miedo más allá de lo antinatural, como puede ser que se marche una persona a quien no le toca, que se muera una persona joven o que haya una enfermedad muy grave, terminal, o con una buena persona o con alguien que no se lo merece. Todo lo otro, hace no mucho murió mi abuelita, que era mi favorita, que la quería un montón, y no me salió llorar porque era normal, porque esto es la vida, y mi abuelita pues se tenía que morir. ¿Qué sentido tiene esperar que viva hasta los 140 años? No podía ser. Entonces, más allá de eso, no me da miedo nada ahora, pero sí que he tenido muchísimos miedos. Y yo voy a hablarte de los miedos que he tenido y de cómo logré superarlos, que es a base de experimentación que termina en experiencia y que termina en lecciones de vida que puedes utilizar el resto de tu vida si estás despierto y si estás al loro. Ya de niño me daba muchísimo miedo no gustarle a las personas, no gustarle a mis amigos, no gustarles a las niñas de clase, no gustarles a mis profesores, no gustarles a mis entrenadores de fútbol. Era algo que tenía siempre metido en la cabeza y era algo que de verdad me quitaba el sueño, porque decía, hostia, soy el único niño de la clase que no le gusta a ninguna otra niña. ¿Qué me pasa? ¿Tengo algo? ¿Soy más feo que ese? ¿Soy más tonto que el otro? Y era algo que llevaba bastante mal. Pero eso cambió el día que entendí que podía ser feliz a pesar de eso. Que sin embargo tenía mis hobbies, tenía mis actividades extraescolares, tenía el fútbol, tenía mi tele, tenía mi consola y que realmente quizás no necesitaba eso. Y más desapareció el día que por primera vez una niña me dijo que quería salir conmigo. Que yo dije, pues mira, pues realmente ese miedo que tenía era absolutamente irracional y era tremendamente inservible. Así que ese miedo ya desapareció, porque sabía que en algún momento de mi vida habría una tía lo bastante loca y zumbada como para querer salir conmigo. El siguiente miedo que tenía era de todas esas chicas que me gustaban, o que yo les gustaba,
encontrar a la buena, encontrar a una que realmente fuera para mí. Pasé muchísimo tiempo y eso empezó a generar un miedo en mí al pensar que quizás yo no iba a poder encontrar a nadie lo suficientemente bueno para mi opinión personal y para mis gustos como mi pareja. Eso cambió cuando menos lo esperaba, encontré a una persona que para mí era perfecta en esos momentos. Entonces me di cuenta que era otro miedo que había ocupado mucho espacio en mi mente y mucho tiempo de mi vida. También era irracional e inservible y muy poco fructífero, por decirlo así. El siguiente miedo que tuve viene directamente relacionado con eso, que es el miedo a separarme, el miedo a tener que dejar a alguien o miedo a que te dejen. La primera vez fui yo quien terminó con la relación y pasé meses con un pánico y con una ansiedad bestial pensando en el momento en el que yo le decía a otra persona: no quiero contar más contigo. Fue algo que me traumatizó y me provocó un malestar interior bastante brutal, hasta el día que vi que esa otra persona había rehecho su vida, era feliz y yo también estaba en el mismo proceso. Fue entonces cuando entendí una cosa muy importante de la vida, que es que nos centramos muchísimo en la inmortalidad y en el no final de las cosas. Nos creemos que todo es para siempre, que nosotros estamos aquí para siempre. Y eso es un error. El círculo de la vida es tan frágil y pende de unos hilos tan finos que cuando termine este vídeo podría cruzar la calle para ir a buscar un café al bar, despistarme y que un tráiler me pase por encima. Así de rápido podría acabar la vida. Y teniendo eso en cuenta, que lo descubrí hace bastantes años, empecé a pensar en qué pasaría si yo me tuviera que marchar en una semana, si alguien me dijera: tienes una semana de vida. Mi primer pensamiento fue: ¿qué haría durante esa semana que me queda? Pero después empecé a pensar: no, Joan, ¿cómo querrías haber vivido la vida hasta hoy, que sabes que te queda una semana de vida? ¿Estás conforme? ¿Estás de acuerdo en cómo has vivido tu vida hasta ahora, que sabes que se va a terminar? Pues empieza a vivirla como si se fuera a terminar en una semana. Empieza a disfrutar cada momento presente y empieza a coleccionar toda una serie de retratos bonitos para el resto de tu vida, para que valga la pena morir por algo. En ese momento, como os contaba, a la hora de separarme, también me di cuenta de otra cosa, que es que no hay nadie tan magnificente y tan bueno como para convertirse en imprescindible para la vida de otra persona, incluido yo. Yo me martirizaba pensando: es que esta chica se va a morir si la dejo. Ni de coña. Esa chica ahora es súper feliz y me alegro muchísimo por ella, y yo también soy tremendamente feliz, creo que no lo podría ser más, y eso se convirtió en toda una lección de vida, y en que no nos podemos creer que somos imprescindibles para nadie, no nos podemos creer que la persona que tenemos a nuestro lado es imprescindible para nuestra propia felicidad, no nos podemos creer que el trabajo que tenemos ahora es imprescindible para nuestro propio crecimiento personal. Eso es un montón de mierda. Lo único imprescindible para nuestra vida, para nuestra felicidad, para nuestra plenitud, es nuestra propia conexión con nuestro ser interior y nuestra propia felicidad, que tiene mucho que ver con la autoestima. Es cómo nosotros somos capaces de ser feliz a pesar de los problemas, no en ausencia de. Y eso es algo que, a raíz de los miedos, de la experimentación con el miedo y de la experiencia que saco de los miedos que he tenido durante toda mi vida, he aprendido, y es algo que tengo muy arraigado en mi interior, y por eso no tengo miedo a cambiar, porque sé que sea cual sea el cambio que sobrevenga en mi vida, voy a ser feliz igualmente. Por ejemplo, otro miedo que tenía era miedo a no tener un buen trabajo, y aunque en otros vídeos, como el de policía a entrenador, os comenté que no era feliz cuando era policía local, no era feliz durante mis horas de trabajo de policía local. No era feliz esas 8 horas, pero el resto del día sí que sabía ser feliz. Sabía ser feliz
de una forma muy intensa. Aprovechaba cada minuto y cada hora que tenía, fuera lo que fuera, y era un don nadie, como que dice. A raíz de lo del trabajo también desarrollé otro miedo, que era el miedo a no tener dinero. Y ese miedo se fue en los momentos de mi vida en los que no he tenido un puto duro. Los momentos en los que para irme a comer una hamburguesa con mi pareja hemos tenido que ir al banco a ver si nos lo podíamos permitir o no. Ha sido en momentos como cuando he tenido que romper una hucha de estas, de un cerdito de estos de cerámica, y coger monedas de 5 y de 10 para poder ir a sacar una Coca-Cola Light de una máquina que estaba al lado de un colegio. Y en esos momentos sacas tu Coca-Cola Light, te la bebes y dices: Dios, los anuncios tienen razón, está súper buena. Y realmente era algo muy miserable a priori sentir eso. Pero en esos momentos de crisis te das cuenta que tienes una opción de ser feliz, o una opción de ser muy infeliz, o muchas más opciones de ser infeliz que de ser feliz, pero al final esa elección es tuya. Y aprender a ser feliz en los momentos de crisis es algo que os podéis llevar a la tumba y que os va a hacer personas felices, aunque vengan ríos, calles y toneladas de problemas y de inconvenientes. También tuve miedo a perder amigos. En épocas de la vida, los amigos forman tan parte de ti que los sientes como una familia, y sientes que los necesitas casi a diario. A medida que envejeces te das cuenta que no puede ser, que no los puedes mantener tan cerca, y que inevitablemente ellos también están haciendo sus vidas, y que tarde o temprano os vais a acabar separando, o en el peor de los casos te vas a dar cuenta de que realmente los amigos que tenían sentido en ese momento, pero que después no puedes contar más con ellos, y que definitivamente ya no van a ser más tus amigos, y te das cuenta que eres feliz a pesar de ello. En algunos momentos de estos pensamientos te ataca la sensación de que te estás volviendo una persona fría, y no puedo estar más en desacuerdo con eso. Simplemente que racionalizas muchísimo más las cosas que te suceden, estás mucho más despierto, más atento, y eres más capaz de entender las situaciones, entender tus sentimientos, y entonces a raíz del pensamiento darles forma y utilizarlo de una forma creativa en el desarrollo o en tu propio crecimiento personal y emocional. Otro de los miedos que tuve, os estoy haciendo una lista para que veáis que, aunque ahora no tenga ninguno, he tenido muchísimos, 10, 15, 20, como podéis estar sintiendo vosotros ahora mismo. En un momento determinado de mi vida tuve incluso miedo a no estar en forma. Durante mis 19, 20 o 21 años estaba bastante pasado de peso, no hacía nada de deporte, y pasé de eso a, de la noche a la mañana, ser entrenador personal, ser competidor de culturismo, como ya os he explicado en el vídeo de culturismo halterofilia. Y claro, esa imagen tan espectacular que tenía yo de súper en forma, un punto de definición muy bueno, etcétera, me creaba un miedo a tener lo contrario, a no estar tan en forma y perder un poquito mi estatus. En el momento que yo entendí que eso era una gilipollez y que no tenía ningún sentido, y que lo único que me hacía era esclavo de un pensamiento y de una estética y de un pensamiento objetivo, de una corriente subjetiva, de pensamiento, dije: esto es una gilipollez y paso ya de preocuparme por esto. Que fue cuando empecé a comer y a entrenar y a crecer de verdad. Por otro lado, una vez más, el deshacerme del miedo acabó dándome una lección muchísimo más valiosa aún. Después, ya cuando te vas deshaciendo de esos miedos superficiales y en ocasiones hasta materialistas, te empiezan a seducir, por decirlo así, miedos muchísimo más trascendentales, como el miedo a envejecer, el miedo a ser tú mismo, el miedo a no ser aceptado. Te empiezas en ocasiones a avergonzar de partes de ti mismo. Y es cuando te fallas, cuando pierdes un poquito esa autofidelidad, que también he hablado en alguno de los vídeos. Cuando pierdes eso, te das cuenta realmente de que cualquier cosa que consigues a base de no ser tú mismo tiene un valor cero, porque no te pertenecía, porque no te tocaba. Es como
como querer ligarte a una extranjera poniendo acento italiano. Es como decir, no quiere estar con un español o con un mallorquín, quiere estar con un italiano y tú estás fingiendo ser un italiano. Entonces lo que tienes es una mentira, no te pertenece, lo estás robando, te lo estás inventando y no hay nada peor que estar robándose una vida a base de perderse la lealtad y la fidelidad a uno mismo. Yo en mi puta vida he puesto acento italiano en ninguna parte, pero sé gente que sí. Pero en otros momentos, por ejemplo, sí que me he visto obligado o me he creído obligado a no tatuarme los antebrazos por si a alguna persona le molestan a la hora de venir a pedir información a mi centro de entrenamiento personal o de quitarme la barba porque queda mejor, pareces más joven, más aseado y más no sé qué, ir afeitado que llevando la barba o el pelo largo cuando la moda es llevarlo así con una raya al lado y tal, porque es mejor, porque para el personal branding va mejor y esto y lo otro. Y es cuando dices, a la mierda, eso es una chorrada. Si yo siento que tengo que ser así, ¿por qué coño tengo que pensarlo? Ese es otro punto muy importante y una de las lecciones que he aprendido en mi vida, que yo no soy lo que pienso, sino soy lo que siento. Y muchísima gente piensa más que siente y se siente más identificado con sus pensamientos que con sus sentimientos y con lo que puramente es como ser humano. Y a raíz de ahí, de los pensamientos, es cuando lo conectamos con el miedo y nos paralizamos. Nos cagamos de miedo y paramos los engranajes y la maquinaria del desarrollo personal, emocional y del crecimiento igual. Y otro miedo, que quizás es el que más interrelacionado está con el pensamiento y con el miedo, es el miedo a equivocarse. Mucha gente por miedo a equivocarse se queda como está. Y si dejo el trabajo y me equivoco y el trabajo que tengo después es peor, o si tengo un jefe peor, o si me bajan el sueldo, o si me echan a la puta calle. Y si dejo a la pareja que tengo ahora porque me gusta más esa chica y porque me he enamorado de esa chica y luego me equivoco y es peor. Ese miedo a equivocarse con el miedo a elegir. Y es otra de las cosas que es muy importante de la vida, darte el derecho a elegir y darte el derecho a equivocarte. Mucha gente se para en ese camino, es esa última barrera en la conexión con sus sentimientos y con ese fuego interior, como yo lo llamo, que es esa llama pequeña que tienes dentro que empieza a arder y que la apagamos con el puto pensamiento. El pensamiento es capaz de anularnos como persona. Y eso es una verdadera lástima, porque nos priva de vivir la vida de una forma muchísimo más intensa. Tío, tienes todo el derecho del mundo a elegir y a equivocarte. Y lo mejor que te puede pasar es que muchísimas veces te equivoques, porque vas a aprender muchísimo de eso si estás al lodo. Elige, equivócate, cágate de miedo, pero despierta, aprende y vuelve a elegir y vuelve a equivocarte. Y vuelve a elegir y vuelve a equivocarte. Porque si lo haces desde tus sentimientos y desde tu ser más profundo, no hay forma humana de que eso salga mal. Como dije en otra ocasión, si sale mal, lección aprendida. Si sale bien, victoria. Como veis, son bastante los miedos que han asolado mi vida y que por suerte a los 30 años he sido capaz de desmontar y de empezar a vivir de una forma muchísimo más plena, feliz, despreocupada y sobre todo de una forma muchísimo más tranquila. Os animo a que hagáis lo mismo y a que veáis que no hay discursos que valgan sin cierta dosis de experiencia. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por estar ahí. Os animo a que le deis al me gusta, que comentéis lo que queráis y que os suscribáis al canal para estar al loro, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio de Coaching Cavernícola.